sesión. Le damos la palabra a la secretaria. Presidente, voy a dar cuenta que en el día de ayer el senador Sandoval presentó indicación al proyecto de ley sobre participación ciudadana que modifica la ley 19.300. Ayer vencía el plazo y fue la única indicación que se presentó. Enseguida voy a dar lectura un resumen del primer punto de la tabla, que se refiere a la planta de fundición Halcones. La planta de fundición de Halcones fue habilitada y construida entre los años 1995 y 1996 y pertenece a la empresa Andacollo Inversiones Limitada, cuyo representante es don Gonzalo Izquierdo Menéndez. El proyecto consiste en una planta de fundición de plomo, la que funde actualmente pasta de plomo como materia prima, cuyo origen es el tratamiento de baterías de plomo. La planta cuenta con 2 hornos rotatorios y un horno vertical. La planta se ubica en el Fondo El Cardonal, sector Halcones, comuna de Marchihue, de propiedad del señor Izquierdo, representante legal de Andacollo. Inicialmente operó con 2 hornos y a partir del año 2018 se incorporó un tercer horno. Actualmente estos 3 hornos son administrados por 3 particulares diferentes, los cuales son arrendatarios de Andacollo Inversiones. Estos hornos no cuentan con las medidas de mitigación mínimas para evitar contaminación de suelo, agua y aire, lo que consta en la formulación de cargo realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente en abril del presente año. Las mangas de hornos por donde sale humo no cuentan con filtros adecuados y por lo tanto las concentraciones de óxido de plomo altamente tóxico son liberadas sin ningún control o fiscalización efectiva. Consecuencialmente, estas operaciones han sido afectados a residentes del sector, tanto en su salud como también en las actividades agrícolas de la comunidad, siendo dañados cultivos de diversos tipos. Las escorias, residuos del proceso de fundición, se entierran en los entornos de la planta, sectores que se encuentran identificados por la comunidad y también por las autoridades sanitarias y medioambientales, incluido un proceso penal cuyo conocimiento está en manos del Ministerio Público desde el año 2017. Estos estamentos no han entregado respuestas a la afectación clara que vivimos y solo este año la Superintendencia decidió iniciar un proceso sancionatorio en el mes de abril del 2019. A pesar de que se han realizado fiscalizaciones para determinar el alto nivel del plomo al que están expuestos los trabajadores y pobladores, ya que se ha determinado la prohibición de funcionamiento hasta el día de hoy, la planta continúa funcionando. Existe sobre toda la comunidad una nube tóxica evidente y clara, la que ha generado daños de salud irreparables y graves. Firman esta carta 5 personas, una de las cuales es un concejal de Marchihue. Esto es la presentación. Bueno, mira, yo voy a hacer un pequeño resumen. Yo conozco bien el tema porque... ¿eh? No, ya en la presentación que hizo la comunidad de Marchihue. Mira, lo que sucede es que durante mucho tiempo a mí me ha tocado indirectamente estar vinculado a ese problema, porque esa planta no tiene autorización sanitaria. Y aquí hay una situación que es grave. Ocurrió en gobiernos anteriores, con los seremi anteriores de salud, que cuando no hay autorización sanitaria, la autoridad sanitaria está obligada a la clausura, porque es un clandestino, no tiene posibilidad siquiera de poder participar en una búsqueda de alternativa de declaración o de estudio, porque es un clandestino. Y cuando la autoridad sanitaria, en este caso la Seremi, detecta una situación como esa, está obligado por ley a la clausura, no tiene otra opción. Ellos podrían reclamar y ir a los tribunales contra la declaración de la autoridad sanitaria, pero siempre la autoridad sanitaria va a prevalecer. Yo mismo fui autoridad sanitaria y cada vez que yo encontraba desde un restaurante hasta una fábrica, no importa cuál fuera, una vez yo encontré que Soprole no tenía autorización sanitaria y la clausuré. Hasta que tuvieron autorización sanitaria, porque esas son las normas.
y lo mismo con el Club de la Unión. Entonces, ahí hay un tema. Lo segundo, estos clandestinos son tremendamente peligrosos porque la fundición de batería es tal vez de los procesos más tóxicos y más peligrosos que hay. Porque el plomo no solamente es cancerígeno, sino que genera un conjunto de problemas, de enfermedades que pueden ser síndromes hematológicos y particularmente lo que afecta es el desarrollo intelectual y el desarrollo neuronal. Entonces tiene implicancias que son para toda la vida, no son fenómenos que van a ser... Y ese clandestino ha sido clausurado en reiteradas oportunidades, pero es totalmente resistente al cumplimiento de las leyes. De hecho, hubo varias plantas que trataron de instalarse, yo recuerdo, en la zona de Lampa y la zona de Pudahuel, y querían hacerlo bajo declaración de impacto ambiental, y eso ya lo resolvimos, ¿no? Ni siquiera ya es inaceptable que una actividad como esa tenga una declaración, que tenga un estudio de impacto ambiental. Además, yo creo que ahí hay temas penales, porque la ley de responsabilidad del productor, yo mismo establecí una sanción penal, introdujimos una sanción penal a ese tipo de procedimientos. Ahí hay trabajadores que están expuestos, yo les aseguro que están con niveles de plomo, y eso constituye una acción delictiva. Que trabajadores tengan niveles altos de plomo es gravísimo, y puede que incluso haya población expuesta en los lugares aledaños. Y lo otro, que el manejo de residuos peligrosos, como lo está haciendo la empresa, también constituye una situación penal. Entonces, a mí me fueron a ver por este tema, y yo preferí, porque me parece que un caso muy interesante, porque requiere de regulaciones, requiere de normas. El otro día el senador Sandoval tiene razón, nosotros no somos una comisión fiscalizadora, pero a partir de este tipo de casos tenemos que exigir que se cumpla la ley, pero sobre todo la tarea de la comisión es, cuando hay vacíos legales que permiten esto o que las leyes no son suficientemente claras, poder justamente generar procesos legislativos para resguardar una garantía y un derecho humano. Ahí se están violando derechos humanos fundamentales, pero lo más grave es la reiteración, porque esto yo lo conozco, por lo menos lo conozco hace 10 años. Y la empresa es clausurada, se olvida o genera un olvido el tema de la autoridad, vuelven a funcionar y vuelven a hacer casi como ejercicio de derecho, en el sentido que están totalmente legales cuando no cumplen con nada, y bueno, hay que volver a... Entonces, yo creo que una vez por todas eso tiene que terminar y hay que erradicar esa planta ahí. Entonces, en ese contexto, es lo que yo conozco, por eso señalo que lo conozco antes, le damos la palabra. ¿Quiénes están? ¿Quién? Ah, qué bueno que vino Seremi Salud, que hablamos con él. Si quiere, empezamos por el Seremi Salud y después le damos la palabra al concejal. Ok. 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 Entonces, si eres concejal, David. Un solo detalle que tenía un pequeño un punto vario en realidad antes de pasar. Sí, y otro tema que es básicamente, presidente, solicitarle, hay un proyecto que solicitamos que pueda ser tratado en la comisión, está en segundo trámite, se trata del establecimiento del reconocimiento formal de las servidumbres históricas de paso en la transferencia de tierras fiscales. Ya se están vendiendo algunas propiedades fiscales y estas ventas han generado el cierre de caminos históricos y por lo tanto generando algunas dificultades. Si a usted le parece, el boletín 8866-12 es de fácil despacho, además fue aprobado unánimemente en la Cámara. Gracias, presidente. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Salinas, concejal de Marchihue, y me acompañan dos vecinos, José Erazo, Juan León, del sector Tascones. Primero decir que el sector Tascones se localiza en el camino que une el poblado de Marchihue y Pichilemu. Pertenece a la comuna de Marchihue, pueblo ubicado en el cercano costero de la región de O'Higgins, donde la escasez de agua ha generado diversos problemas ambientales y que repercuten aún de mayor forma también con la inclemencia del cambio climático. Sin ir más lejos, en 2017 sufrimos los peores incendios forestales que recuerda la comunidad, afectando fuertemente los recursos naturales y la ya escasa fauna y flora nativa. En este contexto es que opera esta planta desde hace más de 20 años, fundiendo pasta, scraps, respel minero o directamente baterías en desuso, obteniendo lingotes de plomo que son comercializados hasta donde entendemos en el extranjero.
En Ascones también, es Ascones también una localidad donde gran parte de la mano de obra depende de la oferta laboral de varios fondos, pero siempre de una misma familia, Izquierdo Menéndez. Es por esto que arrecia el miedo a hablar, a denunciar este tipo de hechos. Es por esto que hoy no hablo por mí, sino que hablo por todos y todas aquellos y aquellas que deben silenciar su reclamo por temor a perder su fuente laboral. También por aquellos que hoy no pudieron estar, pues un día menos de trabajo es un día menos de ingreso. Hablo por José Mella, vecino de la localidad de Rincón de Halcones, que trabajó 3 meses en la planta de fundición y hoy se encuentra con más de 80 UMG de plomo en la sangre y no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de esta empresa. Hablo por un amigo Octavio Saldías, también vecino de la localidad de Rincón de Halcones, a quien no se le han hecho exámenes, pero con alta probabilidad también tendría importante presencia de sangre porque trabajaba junto con los otros vecinos y trabajó más tiempo incluso. Hablo también por don Gustavo Núñez, vecino de la planta, a quien se le secó una plantación de 100 olivos, muy presumiblemente por los efectos del plomo. Hablo también por un amigo, don Juan Silva, esposo de la señora María Garrido, de Trinidad de Marchihue. Él trabajó en la empresa Sorena, en Santiago, del mismo dueño. Y uno puede recuperar su salud luego de más de 20 años de dejar de trabajar en esta empresa. Exacto, sí. Hablo también por don Hipólito Castro Baeza, vecino de Rincón de Halcones y quien pudo incluso morir en la planta, en accidente hace más de 20 años que determinó su salida de la planta sin finiquito, sin apoyo tampoco a la empresa. Hablo por César Pérez, amigo que hoy vive en Santa Cruz, que él vivió en Halcones, trabajó 3 meses, también se enfermó por el plomo a la sangre y su padre falleció de cáncer también, presumiblemente también por efecto de este plomo. Trajimos una presentación en la cual primero queríamos describir qué es esta planta y qué es lo que está haciendo acá en Halcones. Primero ahí está el mapa, digamos, donde se ubica esta planta, que tiene más de 20 años de operación, como dijimos anteriormente. Su propietario es Andacollo de Inversiones Limitada, cuyo dueño es don Gonzalo Izquierdo Menéndez. Existen en esta planta 3 hornos que están operativos, ¿ya? Actualmente arrendados, están operativos, o sea, después de ver que están en clausura, previsión de funcionamiento, pero hay 3 hornos que están habilitados y que podrían funcionar. Mediante un proceso de fundición donde usan aceite, soda cáustica, bórax, entre otros, obtienen barras o lingotes de plomo de aproximadamente 1000 kilos cada uno, de 1 tonelada cada uno. En promedio se comercializan, entendemos que a 1000 pesos más IVA y sobre eso el kilo el kilo de plomo. Y la empresa declara en sus múltiples presentaciones que han hecho, declaran obtener cerca de 9000 kilos diarios de esta sustancia. Ahí se puede ver un poco las instalaciones que tiene esta planta. Se puede ver también que hay agua, ¿cierto? El punto 8 ahí, hay un tranque de agua que es de propiedad de la misma empresa. En el número 4 es importante, por ejemplo, que también ahí tenemos certeza de que hay acopio de escorias molidas, las que se van tapando con tierra con el uso de una retroexcavadora, que se está enterrando, digamos, restos ahí en el sector. ¿Qué tramitación ha hecho esta empresa? ¿Ya? ¿Qué tramitación ha hecho en términos de cómo se han acercado a la legislación medioambiental y qué acción han hecho ellos por tratar de regularizar su operación? Se puede ver en esa foto también, se puede ver el tipo, digamos, de infraestructura que tienen actualmente ahí para operar. Grande instalación. Sí. Exacto. Lo primero que hizo esta empresa fue el 10 de septiembre del 2013. Ya hicieron una consulta de pertinencia en el sistema y el proyecto que ellos presentaban era que iban a tratar borras, plomadas de minería y scraps de batería. ¿Ya? Esta consulta de pertinencia fue respondida el 16 de septiembre del 2013 con la respuesta que se entregó a la empresa, que era que debía ingresar a evaluación. Pues se trata de la reutilización de sustancias tóxicas y, según la propia empresa, decía sobre 200 kilos al mes y el máximo que se permitía eran 25 kilogramos. La segunda acción que hizo la empresa fue una declaración de impacto ambiental. La primera que presentó fue el 16 de septiembre del 2013 y en este proyecto ya hablaban de recuperar plomo de baterías descartadas, esperando recuperar 154 toneladas al mes. Esta declaración de impacto ambiental no se acogió a trámite por errores formales. En el fondo no entregaron la documentación como podían entregarla y eso significó que no fuera acogida a trámite esa declaración. La segunda consulta de pertinencia que hizo la empresa fue el 15 de enero de 2014 y en esta consulta de pertinencia lo que ellos planteaban era un proyecto de recuperación de plomo de baterías descartadas nuevamente, esperando recuperar 6,2 toneladas al día. La respuesta que entregó en este caso del Servicio de Evaluación Ambiental fue el 14 de abril del 2014, diciendo que debe ingresar a evaluación, pues se trata de residuos peligrosos, ¿ya? Y siendo residuos peligrosos, no pueden procesar más de 1000 kilos diarios, y en este caso son 6,2 toneladas, por tanto superaba esa cifra,
y debía ingresar a evaluación ambiental. Existe una segunda declaración de impacto ambiental que hizo la empresa el 3 de julio de 2014, donde hablaba de un proyecto de recuperar plomo de baterías descartadas nuevamente, esperando recuperar 154 toneladas al mes. Esta declaración de impacto ambiental fue desistida por la propia empresa 14 días después de presentada. El 3 de julio la presentaron, el 17 de julio la desistieron. Y hay una consulta de pertinencia que es la que, entre comillas, le fue bien a la empresa, ¿cierto? Que fue la presentada el 6 de agosto del 2014. En esta consulta de pertinencia, la empresa hablaba de recuperar plomo usando como materia prima la pasta de plomo. Aquí hacían un cambio, dejaban de hablar de baterías descartadas y pensaban hablar de pasta de plomo. Y ellos decían que esperaban recuperar 8 toneladas diarias, ¿ya? Y esta, en una situación que sigo considerando yo irregular, fue... perdón, ahí está mal, debería decir no debe ingresar a evaluación, ¿ya? Lo que se permitió esa vez fue que no ingresara a evaluación, pues se trata de residuos peligrosos, el análisis que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, que son residuos peligrosos y obviamente... A ver, no me equivoco, no. No me equivoco, perdón. Esta sí, está bien. Fue la tercera consulta de pertinencia que efectivamente respondía diciendo que debía ingresar a evaluación ambiental, pues se trataba de residuos peligrosos, nuevamente se le decía a la empresa, y también estaba por sobre los 1.000 kilos diarios permitidos. Esta sí fue presentada por la empresa Minecom S.p.A., que es uno de los arrendatarios de Gonzalo Izquierdo, ¿ya? Es la única que no la presenta directamente en la Andacollo Inversiones, la presenta una empresa arrendataria. Cobrón no 2, exactamente. Y esta era la que yo decía. Esta es la consulta de pertinencia que entre comillas le fue bien a la empresa. El 19 de enero del 2015, la empresa presenta un proyecto que habla de recuperar plomo usando como materia prima la pasta de plomo, pudiendo recuperar hasta 6,4 toneladas diarias. Y en esta, la respuesta que se entrega en ese momento fue que no debe ingresar a evaluación, pues se trata de sustancia peligrosa, hace un cambio ahí de concepto, y no de residuos peligrosos, ¿ya? Y además, la empresa hace alusión de que este proyecto estaba construido previo a la entrada en vigencia de la ley 19.300, por tanto, y no hacía un cambio del trabajo que estaba haciendo esta empresa, por tanto, pedía no pasar por evaluación y fue acogida esa consulta. Y ahí está lo que, en el cuadrito está lo que respondió la Seremi de Salud en ese momento, ¿ya? Y dice que, puse ahí subrayado, que la Seremi de Salud habla del literal 0.8, o sea que trata esto como un sistema de tratamiento, en este caso, de residuo industrial sólido, ¿ya? Y no de residuo peligroso, como está en todos lados estipulado que el plomo es un residuo peligroso. La Seremi de Salud el año 2015 establece que, el 9 de diciembre de 2015 establece que esto es un residuo industrial sólido, por tanto, si no superaba las 30 toneladas diarias, podía no pasar por evaluación, ¿ya? Aquí está lo que habla el decreto supremo 148, que habla sobre residuos peligrosos. Ahí está la clasificación que hace y hay un listado, bueno, saqué una selección, digamos, del listado de actividades y de sustancias que se tratan y que se consideran como residuo peligroso. Y está claramente el plomo y los compuestos de plomo, ¿ya? La pasta de plomo es un compuesto de plomo, finalmente. Por tanto, yo nunca he entendido por qué la Seremi de Salud 2015 permitió y dijo que esto era un residuo industrial sólido y no un residuo peligroso, ¿ya? Ese es el único, entre comillas, permiso que tiene esta empresa, ¿ya? Que se obtuvo mediante resolución 261 del año 2016 del CEA, y en base a este pudimos tener también un informe sanitario favorable, porque el informe sanitario lo que establece es las condiciones de trabajo de los trabajadores que van a operar ahí, y es lo único que ellos tienen como permiso y es lo que hacen alusión siempre. Cuando hablan de su funcionamiento hacen alusión a esta resolución. Después de esto hay dos consultas de pertinencia más, la número 5, que es el 25 de abril de 2017, donde hablan de recuperar plomo usando respel minero. Y esto, después de un ir y venir, digamos, lograron también que no pasara por evaluación de impacto ambiental, pues se trata de residuo peligroso no tóxico y no supera los 1.000 kilos diarios, como ellos dicen que funden solo 950 kilos diarios de ese material, justo 50 kilos menos, y no pasaron por evaluación ambiental en ese caso. Y la última consulta de pertinencia, que me enteré ayer que está ya resuelta, el 12 de abril, hacen un cambio menor, que es cambio de horno y tecnología del horno y mejoramiento del galpón. Por tanto, lo que se evaluó ahí fue que no es un cambio ni en la sustancia que se funde, ni en los kilos totales a fundir. Por tanto, fue acogido esta consulta y dice que no debe ingresar a evaluación ese cambio que está haciendo la empresa, ¿ya? ¿Cuáles son los incumplimientos que nosotros hemos visto en este? Sí. Todo es del CEA. Consulta de pertinencia y declaración de impacto ambiental. Los incumplimientos que hemos visto nosotros. Primero, el 17 de marzo del 2015,
hubo una fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente que fiscalizó la planta y que aún, en ese caso, no disponía todavía ningún tipo de permiso, era antes de este, entre comillas, permiso del 2015, y la Superintendencia encontró que se encontraba totalmente operativa la planta, fundiendo directamente baterías de plomo, es lo que dice el fiscalizador que en ese momento fue a revisar esta planta. En ese momento fue clausurada, ¿ya? Y este video, no se alcanza a ver, pero es de febrero de este año, 2019, ¿ya? Y ahí pueden ver lo que está pasando. El fiscalizador del 2015 encontró que están fundiendo baterías y nosotros en febrero del 2019 tenemos evidencia ahí de que están fundiendo baterías. O sea, 4 años después siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿Ya? Ahí se puede ver que son baterías de plomo, o sea, no es otro material, ¿no? Son directamente baterías. ¿Ya? Y pueden ver también que los trabajadores están sin ningún elemento de protección personal. Exacto. Después hay una fiscalización que hizo la Superintendencia también en marzo. ¿De cuándo? ¿De marzo, febrero? Febrero de este año. Marzo del año pasado, 2018. La fiscalización que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente encontró que había materia prima con directo contacto con el suelo y fotografías de eso. Se constató además la existencia de baterías enterradas, a lo menos por 8 años. Habían derrames de petróleo también. Y se desconoce técnicamente la afectación al aire del sector. La empresa no pudo demostrar cómo estaba controlando la contaminación del aire. Hay fotografías de esa fiscalización que se ve el petróleo, al menos, y se ve también parte de baterías enterradas ahí en la planta. Y esta es la formulación de cargos, que es lo más reciente, digamos, de abril de 2019, la formulación de cargos que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente contra Andacollo Inversiones, ¿ya? Aquí habla que se configura la ilusión, dice, pues la planta tiene capacidad operativa para fundir 13.800 kilos diarios, superando los 10.000 kilos que estaba establecido anteriormente, ¿ya? Esto lo hace la Superintendencia con un cálculo que ellos hacen, porque se entiende que la empresa nunca dijo que fundía más de 10.000 kilos, sino que la Superintendencia hace un análisis, un estudio, y llega a la conclusión de que son más de 10.000 kilos diarios. La Superintendencia también constata de que no se trata de pasta de plomo, sino que directamente están trabajando con baterías desarmadas, encuentran partes de batería tiradas por el piso, ¿cierto? Plásticos de batería. Y la empresa tampoco pudo constatar, dice, además, la compra de materia prima. Se supone que ellos trabajaban con pasta de plomo y no pudieron constatar eso porque no cuadraban los kilos que se trabajaban con las facturas de compra que ellos tenían. Y ahí hay unos resúmenes de la formulación de cargos, por ejemplo, que dice que habla de los 13,8 toneladas diarias, ¿cierto? Habla abajo también de los maxisacos que encontraron que dice que en vez de pasta de plomo, más bien correspondería a celdas y o partes provenientes de baterías de plomo producto de la trituración de estas. O sea, es baterías molidas y no es pasta de plomo. Los efectos, esto es lo más importante, los efectos que esto puede causar. Aquí está también la versión de nuestro CRM, ¿cierto? Rafael Borgoño, que dice que tiene información que 6 trabajadores tendrían más de 40 microgramos por 100 ml de plomo en sangre, por lo que excede el límite de la tolerancia biológica. 6 de 6. Los 6 evaluados, 6 tenían. Y nosotros tenemos el caso además de un trabajador, que es José Mella, que lo nombré delante, que tenía 84 microgramos por 100 ml. También que los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire, que como dice ahí, no se puede todavía estimar aún, ¿cierto? Y que existe también, como dice ahí, se constató la presencia de parte de batería de plomo enterrada en suelo descubierto, sin ningún tipo de tratamiento o manejo, no siendo posible determinar la cantidad de residuos peligrosos dispuestos, tal como se aprecia en las fotografías que vimos delante. Y finalmente dice que en consecuencia de todo lo razonado, es posible configurar el tipo infraccional de elusión al sistema de evaluación ambiental, ¿cierto? Al encontrarse la empresa produciendo y almacenando sustancias y residuos tóxicos, vulnerando la ley 19.300. Además, como decimos, bueno, lo que está establecido acá, 6 trabajadores con niveles de plomo en la sangre, mayor a lo permitido. Un trabajador que es un caso aparte de estos 6, un trabajador que tiene 84 miligramos UMG, digamos, de plomo en la sangre, que es José Mella. Además hay otro tema que también se está en evaluación. Nosotros hicimos una consulta también para que hubiera fiscalización respecto a eso. Hay un tunal que está a escasos metros de la planta. Tunal que... La tuna. Las tunas. 6 muestras a los 6 normales. Bueno, igual hay evidencia de que el suelo de ese lugar está contaminado, ¿sí? ¿Cierto? Con metales pesados.
y esas tunas salen a comercio formal, ¿cierto? En la zona. Y el tranque de agua, ¿cierto? Que está cerca, hay flora y fauna, vamos a ver un video también donde se ve que hay cine de cuello negro en el sector, y presumiblemente está contaminado también ese tranque de agua. Lo que hemos logrado a la fecha es un horno que está clausurado, ¿cierto? Hay un horno con prohibición de funcionamiento, está la formulación de cargo de la superintendencia y está también una demanda avanzando en su investigación penal, que es otro tema que también se está actualmente avanzando gracias a la demanda puesta por 8 vecinos del sector. Esto es la Seremi de Salud, que es cierto que el 29 de abril de este año, ante consulta que hace la superintendencia, le responde que el 29 de abril de este año, recién, que la planta está con prohibición de funcionamiento. ¿Cierto? Respecto al estado actual de la fundición, dice, esta se encuentra con prohibición de funcionamiento, medida decretada a través de acta 61123, de fecha 20 de febrero del 2019. Sin embargo, estos videos son de esta semana, ¿cierto? Donde se puede ver, bueno, ahí está es el tranque, ¿cierto? Donde están los cisnes. Y perdón. Sí, y al lado está este video, ¿cierto? Donde se ve estos videos son de ayer y antes de ayer, ¿ya? O sea, mientras la Seremi tomó esta determinación, digamos, de clausurar, ellos siguen funcionando. Ahí se ve cómo está saliendo humo, digamos, de la chimenea. El video al lado también. Con animales, como se ve ahí también muy cerca de la planta. ¿Ya? Por revisar entonces, para concluir lo que estamos en nuestra presentación, por revisar, decimos nosotros, el procedimiento administrativo y técnico para alcanzar la no tramitación por evaluación de impacto ambiental mediante la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental 261 del 16 de diciembre de 2015 y apoyado por el ordinario 2638 de la Seremi de Salud del 7 de diciembre de 2015. A nuestro entender, como vecinos que hemos estado trabajando en este tema y revisando lo que ha sido la tramitación de esto, creemos que es claramente negligente la respuesta que se entregó en ese momento de calificar como residuo industrial sólido esto y no como residuo peligroso. ¿Ya? Yo creo que eso es negligente y creemos que hay que analizarlo. También por revisar la actuación de la Inspección del Trabajo, que entendemos también por consultas que hemos hecho a los trabajadores que estuvieron ahí, que no recuerdan alguna visita de la Inspección del Trabajo nunca a las instalaciones de esta faena. También el procedimiento mediante el cual se obtuvo la patente municipal de la fundición de metales en el año 2004. En el año 2004 se entregó una patente municipal para fundir metales a Andacoya Inversiones, la cual se mantiene activa hasta el día de hoy. Entiendo que ayer en el Consejo Municipal también consulté esto, porque en la formulación de cargos se establece de que no debiera abstenerse el municipio de entregar permisos sectoriales. Por tanto, se entiende que ni recepción de obras ni patente municipal se debe entregar, de aquí en adelante al menos. Y la actuación de fiscalización de Seremi de Salud también creemos que es un tema a revisar en cuanto a, por ejemplo, lo que estamos mostrando recién, que la Seremi por un lado dice que está con prohibición de funcionamiento, entiendo que ustedes hicieron ese trámite, ese procedimiento está hecho, pero la planta sigue operando y nosotros hemos hecho diversas denuncias respecto a eso, que se mantiene funcionando y, como se puede ver acá, a pesar de que la Seremi dice el 29 de abril que está con prohibición de funcionamiento de la planta, hoy día y ayer sigue funcionando. Eso es la presentación que trae. Un comentario antes de darle la palabra al Seremi. Cuando nosotros estamos trabajando la ley de delito ambiental, es justamente por eso, porque los funcionarios del gobierno anterior, tanto el Seremi como el director del SEA, debieran estar presos. ¿Va? Porque es evidente que violaron la ley. Es evidente que esto, yo mismo hice denuncias anteriores, por lo tanto saben que ahí se fundían baterías. Es una vergüenza, ¿te das cuenta? Entonces, yo lo primero que haría es traer al nuevo, supongo que el director del SEA es una autoridad nueva, y que revisen esas autorizaciones y esos criterios que establecieron, que son totalmente falaces, son corruptos. Es decir, que eso no es un sistema de tratamiento de residuos peligrosos. Eso. Entonces, bueno, ahí hay un primer tema. Lo segundo, Seremi, usted puede clausurar mañana y puede ir con la fuerza pública y puede cerrajar y los puede obligar y les puede poner carabineros de punto fijo si usted lo instruye, y usted basta que usted diga que, no solamente con todos los antecedentes que tiene, basta que usted diga que hay evidente riesgo para la salud de la población y los trabajadores porque la ley y el Código Sanitario lo facultan. Y va a tener todo el apoyo, yo creo, que de esta comisión, porque eso realmente es vergonzoso. Y por último, yo pienso que esto debiera tener una
una investigación acuciosa a esta comisión de que vengan las autoridades para que se hagan cargo. Yo valoro que este superintendente por lo menos esté haciendo lo que hay que hacer. A veces la superintendencia no tiene todas las atribuciones, pero es lo que corresponde. Bueno, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, honorables senadores, presidente. Yo soy Rafael Borgoño, seremi de Salud de la región de O'Higgins. Y solamente, bueno, primero destacar el trabajo que ha hecho Cristian, que se ha acercado a conversar con nosotros un par de veces, siempre denunciando en pos de los vecinos. También agregar algunos detalles. Hoy día está la planta con prohibición de funcionamiento. Hoy día no pueden operar. ¿Ya? Están operando. Nosotros hemos ido 7 veces, que tal vez puede ser un número insuficiente. Las 7 veces que hemos ido, el horno 1 y 2 están apagados, y el horno 3, cuando fuimos ayer, estaba tibio. Nos dicen que el horno 3 estaban haciendo las pruebas isocinéticas. Eso es la respuesta de ellos. Estamos recabando los antecedentes para poder tomar alguna medida, pero el 3 no puede funcionar porque está con prohibición de funcionamiento. Están haciendo las pruebas isocinéticas porque ellos hicieron la consulta esta de principio de este año de pertinencia al SEA, si podía funcionar el 3. Y esa consulta, esta Seremi de Salud y también el Seremi de Medio Ambiente, le dijeron al SEA que debían ingresar a evaluación. Y esa fue la respuesta del 12 de abril del SEA diciendo que no ingresara. Entonces, para dejar un poco ese punto claro que no lo tocó. SEA regional, porque la pertinencia la hace el titular al SEA regional. Dijo, vamos a usar un tercer horno, y en ese minuto tenían el 1 y el 2 clausurados. ¿Debe ingresar? Esa es la pregunta, porque lo vamos a cambiar de horizontal a vertical o vertical a horizontal. Y entonces el SEA nos pregunta a nosotros, a regional nos pregunta a nosotros, Seremi de Salud, y le pregunta también a Seremi de Medio Ambiente, ¿qué opinan ustedes? Y nosotros respondimos que debía ingresar a evaluación. Nosotros respondimos el 25 de febrero. Y el SEA, el 12 de abril, dijo que no. Sí, por supuesto. ¿Se olvidó decir eso? ¿Ah? Es que nosotros consideramos que debía ingresar principalmente por la cantidad, porque ellos dicen que con 2 hornos fundían justo 9 y con 3 van a fundir justo 9 y nosotros encontramos que ya... La cantidad puede ser un criterio, pero están fundiendo residuos peligrosos, están fundiendo baterías. Eso por sí mismo implica, independientemente, aunque quemaran una batería, tendrían que ir por un estudio. Nosotros opinamos lo mismo en esta consulta de este año. Porque parece, presidente, que el negocio ahí no es el plomo. El negocio es el depósito de residuos peligrosos. No, está bien, pero no sé quién le pagará y cuánto por recibir. Entonces, por los valores y los precios. O sea, Pablo, si tú calculas que está 1.000 pesos el kilo de plomo y son 9 millones diarios, yo te aseguro que no es un mal negocio el tener un ingreso de 9 millones diarios. Los costos que hay ahí son mínimos y las remuneraciones deben ser bajísimas. Bueno, mira. ¿Consulta? David. Muchas gracias, presidente. Bueno, evidentemente que siempre cuando estamos con esta audiencia nos encontramos con el relato de una historia muy larga de omisiones de actuación de entes públicos encargados de la fiscalización, incluso partiendo del propio municipio. ¿Ya? Tú eres, entiendo, concejal, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Por lo tanto, hoy día los municipios, ¿verdad?, primero por la vía de la patente comercial, que tiene toda una línea de fiscalización, de cumplimiento no de las obligaciones que se tienen en ese contexto con la municipalidad, pero también en el tema ambiental. El tema ambiental hoy día también está dentro, expresamente señalado, de las atribuciones también del municipio. Pues, hablando de un paso inmediato, ¿verdad? Hay razones, evidentemente, de ámbito laboral, ¿verdad? En condiciones de precaria. Hay una inspección del trabajo, una dirección del trabajo que también tiene que actuar en ese sentido. La Seremi de Salud, como bien dice el senador Girardi, clausura, ¿no?, con todas las resoluciones vigentes, ¿verdad?, y observaciones. Me da la impresión a mí que hay
actos de sobra respecto a la omisión de responsabilidades que tiene en materia de funcionamiento de una empresa que está generando este tipo de dificultades. Y además, no cualquier producto. Un producto que evidentemente requiere condiciones, cuidado, ese video que mostraba, ¿no es cierto?, en esas primitivas condiciones de trabajo. Aquí hay una empresa, yo no sé quién sea el dueño, me entiende, y más allá de quién sea, donde habla además muy mal de su responsabilidad con sus trabajos, con sus trabajadores, y por eso este famoso título y expresión que hacen todo, que los trabajadores, incluso el propio Congreso, los trabajadores son lo más importante que tiene una empresa. Eso es para el discurso, ¿te fijas? Yo creo que aquí hay todo un conjunto de situaciones que evidentemente del año 2004, desde que se autoriza esta medida, estamos hablando 14 años de funcionamiento. Creo que aquí, presidente, al margen de los oficios, lamentablemente, de las atribuciones que en este contexto tenemos, pero evidentemente que aquí se han omitido todas las responsabilidades de quienes pueden y deben actuar sobre este particular. Y creo que yo en lo personal, presidente, habrá que hacer la acción oficiosa, requerir la información pertinente, porque uno dice, en 14 años hemos mirado para el lado de una realidad de esta, que yo le ejemplifico en el caso que les pasa a ustedes, es una realidad que a nivel nacional pasa, pero con N situaciones exactamente igual. Y me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Que a veces los reclamos de las comunidades duran hasta cuando alguien, por alguna razón mágica, resuelve esta situación. Nos pasó con Caletones Polpaico. ¿Ya? Aquí tuvimos comunidades que reclamaban, ¿no es cierto?, que hasta caían los pernos desde los helicópteros con riesgo para la vida de las personas. Bueno, subimos por la prensa que ese proyecto ya se terminó y nunca más tuvimos aquí a las comunidades. Nunca más tuvimos a las comunidades planteando su inquietud. Entonces, creo que, primero que nada, dos cosas. La comunidad no debe, ¿por qué, no es cierto?, hacerse parte de este tema. Creo que hay una institucionalidad para enfrentar, resguardar, corregir, asegurar lo que significa las condiciones ambientales, las condiciones laborales, todo lo que tenga que ver con ese proceso productivo, en todas las instancias que hay. O sea, aquí simplemente, presidente, como en muchas partes de nuestro país, en situaciones de esta naturaleza, no está actuando la institucionalidad. Ceremi, aquí hay una autoridad que tiene facultades, concejal, usted como concejal, ¿no es cierto?, como miembro de la municipalidad, no sacamos nada con seguir declarando. Aquí tenemos que simplemente, frente a estos hechos, buscar los mecanismos para actuar. Yo entiendo que cuesta, difícil, hay temores, la gente no quiere reclamar porque piensa que va a perder su trabajo, porque hay otras presiones, porque en fin, pero está la salud pública y ahí hay una obligación del Estado. Presidente, en primer lugar quiero saludar a todos nuestros invitados. Más allá de lo que expresaba el senador Sandoval, yo creo que el concejal, lo que nos ha expuesto, ha hecho un esfuerzo bastante grande por hacer el seguimiento en todos estos años y realmente de manera muy fundamentada, con bastante rigor, digamos, todos y cada uno de los pasos que se ha ido dando, y por lo tanto hay que reconocérselo. Ahí entiendo otra vía, que es la vía de 8 vecinos, ya va por el lado de una querella, entiendo que es otra cosa. Pero a mí lo que me preocupa es, porque corresponde a la Comisión de Medio Ambiente, cómo funciona nuestra institucionalidad. Y la verdad es que yo sé que nosotros tenemos una institucionalidad medioambiental todavía bastante débil, que tenemos que fortalecerla. Hemos dado pasos importantes, la ley de bases, sabemos que tenemos una superintendencia de medio ambiente, entre paréntesis sería bueno que nos presentaran esto que está en la carpeta, pero no lo hemos escuchado, lo que se resume lo que ha sido la superintendencia de medio ambiente. De medio ambiente, ¿no? Que lo presentó el Ceremi. Bueno, yo quería escuchar eso, porque eso le iba a pedir, porque yo no sabía. Ya, falta entonces, muy importante hacerlo. Pero lo que yo estaba señalando, ya hicimos un paso con la superintendencia, tenemos los tribunales, esperamos dar otro cuarto paso, que alguna vez espero se podrá dar, que es poder tener y contar con un servicio de diversidad y áreas protegidas, que es como el cuarto pilar que nos está haciendo falta. Lo que yo quiero decir en concreto, por eso me interesaba escuchar, cuáles van a ser las acciones de las autoridades que están aquí presentes y las que faltan por hacer. O sea, lo que no es posible es, después de tener todo estos antecedentes, que se nos diga, bueno, mire, la Ceremi dijo, está clausurada, y ustedes van y no está clausurada, sigue funcionando clandestinamente, lo que sea. Porque
El problema grave que nosotros tenemos como país es la falta de confianza en la ciudadanía. Y la falta de confianza en la ciudadanía es absolutamente legitimada y justificada por este tipo de hechos, como ha pasado en Quintero, Puchuncaví y otras zonas de sacrificio, donde es imposible que una ciudadanía tenga confianza cuando se siente engañada una y otra vez o no tomada en consideración, no tomada en cuenta, en fin. Y paréntesis, creo que fue un error del gobierno no aprobar el Tratado de Escazú, ratificarlo, del cual habíamos sido activísimos promotores y llegó la hora de firmarlo y nos echamos para atrás, que yo creo que no tiene justificación, pero en fin. Entonces, presidente, yo quiero concreto escuchar la Superintendencia de Medio Ambiente y saber cuáles son los pasos concretos que ustedes van a dar. Pues nosotros podemos oficiar, pero no tiene mucho sentido si aquí tenemos la autoridad Seremi de Salud, además del concejal, por supuesto, y Superintendencia de Medio Ambiente, concreto, ¿qué planean hacer exactamente hoy día, mañana y pasado para tomar fin a esta situación, más allá que falta también, evidentemente, la situación de la inspección del trabajo y todo lo que son las condiciones laborales, y que creo que también nos tenemos falta? Lo único que puedo decir es que es increíble tener que escuchar estas situaciones que no son las únicas. Y por eso que nosotros estamos apoyando que haya delito ambiental y por eso queremos avanzar en que existan responsabilidades cuando se genera este nivel de daño ambiental y en este caso de salud a las personas, porque no es posible para un país como el nuestro que pretendamos avanzar, que pretendamos decirnos que es un país que, en fin, que tiene un nivel determinado de desarrollo medio, como nos decimos o nos gusta decir, y sin embargo nos encontramos con este tipo de situaciones que francamente no corresponden a un país de ingreso medio. Esto estaría realmente, o sea, no tiene ninguna justificación. Así que yo lo que más pido es concreto, respuestas concretas, acciones concretas para saber qué estamos haciendo. Presidente, me sumo a lo que han planteado los senadores y senadoras. Yo tengo una consulta. El tráfico de residuos peligrosos es un delito ambiental. Está contemplada en la ley REP. Entonces la pregunta es ¿por qué no se ha denunciado ante el Ministerio Público? Porque un tema es lo que ha hecho Salud, otro tema es lo que va a hacer la Superintendencia del Medio Ambiente, pero hoy puede pasar al Tribunal Ambiental, ya sabemos, 1 año y medio promedio. Entonces la pregunta es esa, porque claro, no estamos discutiendo la ley de daño ambiental y delito ambiental, pero la ley REP contempla el tema de tráfico de residuos peligrosos. Entonces la pregunta es esa. Gracias. Mira, primero, yo creo que sí vamos a escuchar a la superintendente, pero primero vamos a citar al director del CEA, porque a mí me parece que el funcionario que contradijo la opinión del Seremi de Salud y Medio Ambiente es gravísimo, ¿no? Porque está vulnerando la ley y yo puedo sospechar que tiene algún tipo de complicidad con la empresa. Y a mí eso me parece, primero, y ha sido la actuación que ha tenido el CEA también en el gobierno anterior, de autorizar esto como esta pasta, que todos saben que no es pasta. Bueno, yo primero, después, en materia de la superintendencia. La superintendencia formula cargo, pero la superintendencia no hace todo tu trabajo. ¿Por qué no aplican el artículo 48 para establecer prohibición de clausura y prohibición de funcionamiento? ¿Te das cuenta? O sea, frente a un caso así, de riesgo inminente para la salud de los trabajadores y la población, es inminente. Yo te aseguro que tú vas y miras y tienen plomo en sangre. O sea, la evidencia es obvia. Igual para la población, y ustedes no clausuran y no aplican medidas que son las que corresponden a una situación como esta. O sea, para mí también es una sorpresa. O sea, está bien que lo hagan, que fiscalicen, pero luego no tiene ninguna conexión la magnitud y la gravedad del problema con la resolución final. Entonces, sería muy importante que nos expliquen qué van a hacer. Gracias, presidente. Saludarlos a todos los invitados. Esto ocurrió en Atacama por el año del 2001-2002. Y me acuerdo que eran baterías que se traían de otras regiones. Yo creo que era la misma empresa. Puede ser. Y en ese entonces lo que se determinó es que cuando los productos son interregionales, sí o sí tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Y eso está en la ley. Por lo tanto, yo no me imagino que todas las baterías sean de la región de ustedes. Tienen que venir de otros lados. ¿Ya? Ya, entonces, eso también ameritaría estudiarlo. Yo he estado consultando en este rato si esa norma sigue vigente, pero yo recuerdo que en Atacama esto se peleó y se terminó derogando los permisos que habían para procesar de este tipo de material
en la misma comuna, ni siquiera está afuera como el caso de usted. Es la misma empresa, mira, y además la ley establece que las baterías son residuos peligrosos y tienen que ir a estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, quien vulnera eso, vulnera la ley. Bueno, le damos la palabra a la superintendencia. Muchas gracias, señor presidente. Como se ha mencionado en las presentaciones anteriores, la superintendencia ya formuló un cargo. La superintendencia llegó al convencimiento de que aquí hay una ilusión. Pero tengo que ser sincero que la verdad es que levantar este cargo no fue una tarea fácil, principalmente por lo que comentó el concejal, de que aquí hay un entramado de permisos que se contradicen unos con otros. Tenemos un titular, además, que entrega información parcial y de alguna manera juega con el sistema, y eso yo les quiero mostrar cuál fue la historia y también entregar más antecedentes de dónde se fueron dando los problemas. Aquí está la línea del tiempo que muestra muchos de los antecedentes que ya vimos, pero les quiero hacer hincapié en dónde están los problemas. Voy a ir punto por punto. Tenemos la pertinencia número 1 del 10 de septiembre del 2013, donde se le pregunta al CEA, ¿esto ingresa o no? Y el CEA, con la resolución 125, le dice sí, ingresa. Luego, el 16 de diciembre del 2013, ingresan una vía, por lo tanto, el sujeto está reconociendo que está haciendo un proyecto que debe contar con una RCA y no se admite a trámite por problemas formales. Extrañamente, en vez de reingresar, lo que hace es una segunda consulta de pertinencia. El 15 de enero del 2014, y el CEA nuevamente le dice, el 14 de abril del 2014, usted tiene que ingresar este proyecto de evaluación. Ingresa una vía y después el CEA la tiene por desistida, el mismo sujeto titular desiste de su proyecto y el 17 de julio del 2014 el CEA la tiene por desistida. El 17 de marzo del 2015 se denuncia por la Seremi de Salud a la Superintendencia esta situación. Y el 17 de agosto del 2015 la Seremi clausura esta planta por primera vez. Y aquí está el gran problema. En la última ventana dice, la fundición presenta una pertinencia número 3 el 19 de noviembre del 2015. ¿Y cuál fue el gran argumento de la empresa y por qué se dio vuelta a todo esto? Porque la empresa dice, yo tengo un proyecto que es pre-CIA, que mis instalaciones son de 1995 y 1996. Pero resulta que él mismo había ingresado previamente 2 días, reconociendo que aquí la planta requería una... ¿Pero nunca tuvo autorización sanitaria? Tuvo posteriormente un informe sanitario. Antes lo tenía, entonces es ilegal. Exacto, y ahí el CEA, en la resolución 261, que esa es la más compleja, del 16 de diciembre del 2015, le dice, ojo, es verdad, aquí hay una actividad previa al CIA y por lo tanto no requiere ingresar. Y ahí había además un informe favorable de salud, el que hacíamos referencia, el 2638, que reafirma esta posición del CEA de que no ingresa y que en el fondo cambia el juicio que se había hecho anteriormente que le estaba obligando a ingresar. Con este panorama, entonces, acá queda un marco de que aquí este proyecto nunca debió haber ingresado al CIA. Había un informe favorable de la Seremi de Salud. La Seremi de Salud sobresee el sumario sanitario y levanta la clausura. Perdón, pero ese no es un informe de autorización sanitaria. No, ese se da después. No, pero ¿lo que da es una autorización sanitaria? No, un informe es un sobreseimiento del sumario. Sí, pero eso no es un informe, eso no es autorización sanitaria. No. O sea, mira, si el problema es que esa empresa, y ese problema de la superintendencia, esa empresa siempre ha estado en forma clandestina, nunca ha tenido lo que se denomina, del punto de vista sanitario, una autorización sanitaria. Siempre ha sido un clandestino. Lo que hizo el CEA en el 2015, un acto totalmente irregular, es legalizar a un clandestino, sin ningún antecedente. Es como lo mismo los que se toman las playas, los bordes, y después viene la autoridad y le dice, mire, le reconocemos lo que usted se tomó. Es lo mismo. Entonces, es totalmente irregular este proceso. Y ustedes tienen que obrar en función de las irregularidades que hay, además de los daños a la salud y al medio ambiente que están habiendo. Efectivamente, y en ese contexto donde el nuevo panorama decía esta planta no ingresa, se levanta la clausura y esto es lo que viene después. El 20 de diciembre del 2016 se entrega el informe sanitario favorable. Después, a través de la resolución 11604, se permite aumentar los trabajadores a 24 horas. Eso fue el 6 de diciembre del 2017, que es una resolución, la 11.604, que la Seremi de Salud autoriza un aumento de turno. Sí. No, eso no lo sé si es la misma persona. Claro.
Eso vuela amplía la cantidad de material fundista mayor. Los turnos de trabajo son de trabajo, son de salud. Pero se autoriza igual por el 574. Sí. Posteriormente, fíjese que hay una nueva consulta de pertinencia, el 25 de abril del 2017, donde la empresa quiere aumentar su producción. Y el SEA, el 10 de agosto del 2017, le dice que usted debe ingresar. La empresa presenta una reconsideración y la Seremi de Salud le informa favorablemente diciendo que como la sustancia que estamos hablando tiene origen minero, como lo indicaba el concejal, no es tóxico agudo, entonces no estaría dentro de los umbrales de ingreso. Y el SEA, en la resolución exenta 323 del 2017, acoge el recurso y por lo tanto se genera un escenario donde el sujeto no tiene que ingresarse ya como si nunca debió tener el permiso. Nosotros entre el 10 de octubre del 2018 y ahora recién el 12 de diciembre del 2018 recibimos una serie de denuncias que levantaban esta problemática. Y ahora tenemos este último antecedente, que es el 22 de diciembre del 2018, hay una nueva pertinencia donde esta empresa presenta una supuesta mejora de la instalación y efectivamente esto en abril del 2019 se le dice que no tiene que ingresar. Sin embargo, la Seremi de Salud le recomienda que esto, el tercer horno, requiere evaluación. Con todo este escenario, lo que la superintendencia dijo, aquí efectivamente hay un problema, aquí hay un titular que intentó burlar el sistema, no podíamos quedarnos con las pertinencias últimas que decían que no tiene que ingresar, entonces igualmente se le formula el cargo de elusión. En ese sentido, ahí se hizo una serie de requerimientos de información, se le pidió al SEA que diera todos los pronunciamientos, se le pidió a la autoridad sanitaria que diera todos los pronunciamientos, se le solicitó una serie de información a la empresa que, tengo que decir, la entregó parcializada, creo que entendiendo con este mismo ánimo, y nosotros levantamos el cargo y lo formulamos, y importante que lo formulamos como gravísimo. Las elusiones pueden ser graves o gravísimas. Son graves cuando no generan los efectos del artículo 11, y cuando son gravísimas es cuando generan los efectos del artículo 11. De aquí determinamos por el contexto en que se está dando esta fundición ilegal, evidentemente aquí hay una infracción gravísima. ¿En qué estamos ahora? Ahí están las fotografías que ya se habían mostrado. ¿En qué estamos ahora? Cuando uno formula este cargo, se le generan dos plazos a la empresa. Uno para emitir descargos y otro para presentar un programa de cumplimiento. La postura de la superintendencia en este sentido es que cuando uno formula una elusión, la única acción posible que puede, en el fondo, corregir esa situación es que se clausure, se evalúe y no puede funcionar mientras el Servicio de Evaluación Ambiental le entregue una nueva RCA. Por lo tanto, ese es el fondo en cómo estamos trabajando. Si es que la empresa quiere presentar un programa de cumplimiento, ese es un piso mínimo. Ahora, en relación a las facultades del artículo 48, esto de clausurar, ¿qué es lo que nos sucede? Que cuando la clausura, como ustedes saben, nosotros no la podemos dictar solos, tenemos que tener la autorización del Tribunal Ambiental competente. Y cuando el Tribunal Ambiental competente ve que otra autoridad ha clausurado, nos niega nuestras clausuras porque dicen que carece de objeto. Entonces, por eso se mostró en la pantalla el oficio que mandó el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento al Seremi de Salud para que nos indicara si estaba en el fondo con esta prohibición de funcionamiento, porque con ese acto, finalmente, si yo presento la solicitud al tribunal, me la rechazan por falta de objeto. Ahora, ¿qué tarea nos queda a nosotros ahora? Es coordinarnos con la Seremi de Salud para, en el fondo, buscar una clausura efectiva de esta situación y de este lugar. Ese es el escenario que tenemos actualmente. Igual la empresa podría generar un descargo, podría luchar esta situación, porque como ustedes vieron, hay un problema también de actos de autoridad. Pero ahí nosotros, evidentemente, al levantar una hipótesis de elusión, si es que ellos se van por descargo, igual la planta tiene que estar clausurada. Bueno, yo le agradezco, mira, perdón, Isabel. Primero quiero señalar de que esto reafirma lo que estamos tratando en la sesión de ayer en nuestro proyecto de delito ambiental. Nosotros no podemos estar esperando un tribunal ambiental y su sentencia, porque entonces jamás vamos a perseguir verdaderamente los delitos que se cometen y sobre todo que atentan contra la salud de las personas, el entorno y todo el daño que provocan. Por lo menos me reafirma con absoluta claridad que es absurdo pretender hacer una protección real si estamos esperando la sentencia de los tribunales para poder perseguir el delito. Lo segundo, yo quiero recordar que se aprobó cuando tiempo que me tocó a mí estar en la presidencia de esta comisión, el proyecto de ley de la zona saturada y latente.
Y eso es bien importante porque justamente pretende hacer pasar por el sistema de evaluación ambiental aquellos proyectos que incluso en su momento no estaba, porque no estaba, digamos, todavía no existía la ley de bases del medio ambiente. Y de esa manera, siendo anterior al sistema ambiental, no poder entonces dejar inhabilitada a la superintendencia que no puede efectivamente hacer su labor de fiscalización porque eran anteriores. Yo creo que eso también es importante y yo pediría que eso lo agilizáramos y lo viéramos para que se lo ponga en la sala porque nosotros ya lo aprobamos y es muy importante. Tampoco creo que corresponde estar esperando que la legislación de salud va a ser subsidiaria a la legislación ambiental. O sea, es súper importante, pero nosotros necesitamos en esto ser mucho más proactivos porque es la situación de que se está viviendo acá y no puede esperar. Y ahora, ustedes grafican, lamentablemente, no solo son debilidades que tenemos, que ya mencionamos anteriormente, sino que cómo se superponen las instituciones ambientales, en este caso salud, medio ambiente o superintendencia medioambiental y salud, y hay otras que no estuvieron, porque a lo mejor tenía razón lo que señalaba el senador Provence y también el tema del trabajo. Entonces, con esto nos queda claro de cuánto todavía necesitamos avanzar para que realmente evitar este tipo de superposición que al final lo único que hace es trabar un ejercicio correcto de velar por la salud y de cumplir con un mandato incluso constitucional, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y aquí es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que, lamentablemente, estos ejemplos nos demuestran cómo se intenta por uno u otro ventana, resquicio, eludir las fiscalizaciones, evitar que esto sea sometido a evaluación ambiental, buscar la forma, a veces se fraccionan, a veces no se dice toda la información, y eso también es importante. Es importante recalcar que nosotros en el proyecto que estamos discutiendo, pretendemos justamente normar de tal manera que no pueda haber excusas para que las empresas no entreguen la información correspondiente o el funcionario no pueda acceder a toda la información que le impida actuar en consecuencia. Yo quería señalar todo esto, presidente, porque lo que rescato aquí es que aquí hay una superposición que entraba, me reafirma lo que estamos haciendo en delito ambiental y ojalá rescatemos lo que ya aprobamos, que era sobre zonas saturadas y latentes. Presidente, yo tengo otra consulta, porque yo entiendo que hoy día el titular está solicitando un programa de cumplimiento, se está acogiendo a eso la Superintendencia del Medio Ambiente. Si es la primera vez, terminaría probablemente sin multa. Y por eso es tan evidente que acá hay un delito ambiental. Y hay una legislación específica para este caso, para otros no, por eso estamos legislando, para que tenga una mirada más integral. Yo creo que el gran tema en esto acá es que siempre se segmenta, como la institucionalidad está débil, terminamos segmentando proyectos, sacando los permisos por un lado u otro, como no están conectados. Y acá también el tema de la fiscalización, yo creo que es otra. Si una muestra de 6 trabajadores arrojó altos niveles de plomo en el 100% de la muestra, o sea, yo no había visto de los casos que he escuchado en la comisión un caso más evidente de delito ambiental. Y creo que por eso la pregunta es para la Superintendencia del Medio Ambiente y la vinculo con la pregunta anterior. La ley REP permite acá, ¿por qué no se acudió al Ministerio Público? Y en segundo lugar, respecto al rol específico, van a dar curso, porque el programa de cumplimiento en algunos casos me parece que es razonable, pero en un caso tan grave puede ser la salida alternativa, que creo que sería otro error. Gracias. Estamos terminando, viene nuestro segundo invitado, pero yo les quiero agradecer. Y sobre todo el Ceremi Salud, porque creo que realmente el Ceremi Salud ha actuado ahí de manera muy adecuada, yo diría, a pesar de todas las limitaciones que tiene. Y la superintendencia, yo creo que ustedes debieran aplicar la norma del artículo 48, por último, que la empresa recurra contra ustedes en los tribunales. Porque yo creo que ahí está en riesgo la salud de la población, es inminente. Esa es más función de la Ceremi. Pero debemos, ahora, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Primero vamos a citar al director del CEA, porque lo que hizo su funcionario de allá es vergonzoso. Ese funcionario, de mi punto de vista, o tiene un problema de negligencia, incompetencia, ignorancia, o está coludido con la empresa. No puede haber otra explicación. Y en el caso del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, a mí me parece vergonzoso lo que hicieron los funcionarios. Eso es sospechoso de corrupción nomás, porque fue reiterativo. Entonces, yo primero sería interesante tener a la Dirección del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, porque la Inspección del Trabajo
también debiera estar generando una acción ahí, no se ha aparecido. Al Ceremi pedirle y que cuente con todo nuestro respaldo y apoyo para que ejerza la ley, que clausure y que impida el funcionamiento. Usted puede llevar a Carabineros, puede solicitar el apoyo a la fuerza pública y que se coordine con la superintendencia para no tener estos problemas. Da lo mismo, si lo hace Salud, que lo haga Salud, si eso no puede funcionar. Y que podamos tener al director del CEA, y yo de todas maneras me parece que este es un caso clínico bonito para porque revela, como decía Isabel, las dificultades que tiene el sistema, para que también invitemos a la ministra, si está acá, o al subsecretario, creo que el 1 de junio, el lunes primero, no sé cuánto, el 4 de junio, para que podamos avanzar, pero cuenten con el apoyo. Nosotros, de todas maneras, yo le quiero ofrecer a la comunidad que Matías, nuestro abogado, y seguramente algún otro abogado de Isabel, de la señora, de la senadora y de Jimena, y otros asesores que tengan interés, pueden apoyarlos para evaluar una acción penal. Vamos a solicitar todos los antecedentes de todas las instituciones. Por favor, déjenos todo lo obrado por usted, porque yo creo que aquí hay un delito. Es evidente que hay un delito. Por la ley REP es evidente que hay un delito ahí, pero también por la situación en que se ha dado todo esto. Ahora, esta empresa es una mafia. Esta empresa es la misma que generó el problema que decía Rafael Provence en la región en la región de Atacama. Es la misma que fue clausurada en Santiago. ¿Cómo se llamaba? Sorena, fue clausurada justamente por los trabajadores que estaban totalmente intoxicados. Y bueno, después se tomaron la decisión de ir son unos ambulatorios, eso no es una industria, es una fábrica gitana que se va desplazando, porque esos hornos los desplazan y los mueven. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho, y bueno, cuenta con todo nuestro respaldo, y yo le voy a pedir al Ceremi y a la comunidad que vuelvan a venir cuando invitemos al director del CEA y al superintendente y ¿le parece? Pero muchas gracias por decís. Bueno, agradecer la audiencia, agradecer que nos tomen en cuenta y que consideren nuestra comuna también Marchihue en este tema que estamos revisando. Y quería, súper corrido, de un tema de otro tema, 30 segundos, decir que en Marchihue este verano fue un verano bastante problemático en cuanto a mosca. Tuvo un problema, así una crisis respecto al tema mosca en la comuna. Y eso se basa en dos tipos de actividades que se desarrollan allá, que una es el uso de lodo activados para fertilización forestal, ¿cierto?, que ocurrió en nuestra comuna en dos sectores distintos en poco tiempo, y también por el guano que se usa para abono, ¿cierto?, agrícola. Y ambos temas están muy deficitarias, digamos, la fiscalización y la legislación que hay detrás de eso. Por ejemplo, en los lodos activados no se requiere ningún tipo de permiso, ni siquiera permiso de la Secretaría de Salud, sino que solamente la empresa hace una presentación de lo que va a hacer. Y cuando incumple esa presentación, no pasa nada tampoco. O sea, en este caso tuvimos un caso crítico, que la Secretaría finalmente hizo provisión de funcionamiento. Pero incluso con esa provisión de funcionamiento la empresa podía haber resuelto eso en unos días y seguir operando la semana después. Entonces, lo que yo creo que falta acá es legislación. Legislar, hacer que el uso de feca, ¿cierto?, de lodo activado, feca humana, para abono forestal tenga que pasar por evaluación ambiental, y también que el uso de guano también tenga un procedimiento más riguroso. Vamos a considerar, pero de todas maneras, las autoridades sanitarias, como es anterior a esta lógica depredadora de los años 60, le da un poder al Ceremi de que cada vez que él considere que hay una situación de inminente riesgo a la salud, él puede actuar. Y seguramente el Ceremi ha actuado, pero evidentemente necesita más legislación. Bueno, los vamos a volver a invitar entonces, y muy agradecido. Y por favor, déjennos todos los documentos que presentaron el Ceremi y la superintendencia y el concejal, que yo lo felicito también al concejal, evidentemente. Gracias. Muchas gracias. Ahora viene nuestro subsecretario Pesca. ¿Dónde está? El subsecretario está sentado, por favor. Está la directora del Sernapesca. ¿Viene la directora también o solo? Ya, está bien, pero está ahí. Sí, o sea, están afuera. Dimitri va a ir a buscar a...
antes que empiece, porque vamos a cambiar radicalmente de tema, a raíz de una observación que hizo el senador Sandoval, le quiero decir lo siguiente. Cardones, Polpaico y los comuneros de la dormida han estado muy activos, siguen activos. Tiene un abogado que los ha representado, están a la espera de ver si efectivamente, en principio, se acoge el recurso de no innovar y poder paralizar el proyecto. Es cierto que salió en la prensa que prácticamente estaba listo, pero efectivamente falta todavía, muy poco, pero falta, y ellos tienen, usted lo sabe bien, presidente, lo quería clarificar, porque no es que se hayan vuelto inactivos o que no estén preocupados. Ellos siguen pendientes, están a la espera de la resolución final, porque fue digamos, planteado de que no se había cumplido con lo que correspondía en la resolución de calificación ambiental, así que estamos a la espera de ver qué es lo que finalmente se dirime en este caso. Sí, yo creo que además, David, yo conozco muy bien el caso también y la comunidad ha sido resistente a aceptar dinero y siguen con las acciones legales. De las pocas comunidades, lo que pasa es que es tan fuerte el poder de Interchile que les ponen el pie encima y les pusieron, a pesar de todas las acciones legales, se encadenaron en las torres, hicieron acciones legales, pusieron en riesgo su vida, no han aceptado dinero, pero ya, digamos, al final se quedan sin instrumento porque han usado todo y finalmente igual le van a pasar las torres, ¿no? Ahora todavía siguen con procesos en curso y yo espero que alguno de ellos pueda prosperar, pero una comunidad, yo diría, bien noble, porque podría haber aceptado los 2.000, 3.000 millones de pesos que le ofrecieron. De hecho, dentro de la comunidad, para que tú sepas, se ha generado conflicto, porque efectivamente hay comuneros que dicen, no, ya hicieron las torres igual, por lo menos que quedémonos con algo, y la comunidad ha sido incluso resistente a eso, a pesar de que las torres ya se instalaron. Sí, oficiemos pasar. Ok. Sí, sería bien adecuado, si me permite, porque... Sí. Yo estoy de acuerdo con la preocupación. Porque además, efectivamente, cuando han instalado una parte de las torres, algunas incluso han pasado con servidumbre de paso que no estaban autorizadas y le han pasado en medio de la comunidad, pero además esto es un tema que tiene que ver con la reserva de la biosfera, porque evidentemente pudo haberse hecho un diseño un poco, se apartaba un poco y habríamos evitado lo que está ocurriendo. Yo quiero reiterar aquí que la comunidad ha sido sumamente activa, muy pendiente, incluso es absurdo porque tenemos hasta un concejal hoy día que está siendo acusado, digamos, por su exceso de fiscalización, su exceso de celo de fiscalización en este caso, lo cual realmente es un contrasentido, pero esto yo lo quería clarificar, porque si hay algo que no podemos decir es que la comunidad esté dormida, porque al contrario, siendo la dormida están muy activos. Oye, mira, sí, lo vamos a hacer. Bueno, yo primero, gracias al subsecretario y a la directora subrogante Cernapesca, y yo quiero agradecerle al subsecretario el accionar de la subsecretaría de Cernapesca, porque nosotros planteamos un tema que era bien complejo y que requería tomar decisiones políticas basadas evidentemente en la legalidad de situaciones que no se habían hecho adecuadamente en el pasado. Y yo quiero valorar que el subsecretario Pesca haya reparado o por lo menos avanzado en reparar una situación que a nosotros nos parecía totalmente inadecuada e irregular. Y sobre todo felicitarlo, subsecretario, y a la subsecretaria, a su directora Cernapesca, y que nos cuente un poco en qué vamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a tramitar un proyecto de ley que regula la acuicultura, y le voy a entregar para que lo firmen hoy día a los senadores, algunos no estaban la semana pasada, para que el proyecto venga a la comisión, y ahí quisiéramos tener la mejor relación con Cernapesca y con la subsecretaría para poder hacer un buen proyecto, un buen proyecto que ayude al país, que ayude a la agricultura, pero que vaya en el sentido correcto. Así que, si quiere, le damos la palabra a nuestra senadora también de la zona, que también ha cumplido un rol muy importante junto con el alcalde y la comunidad. Entonces, subsecretario, gracias. Bueno, gracias, presidente. Tal como nos comprometimos acá cuando fuimos invitados a conversar y a exponer un poco la situación que se estaba viviendo con 4 concesiones en Puerto Williams, nosotros señalamos acá a la comisión que íbamos a hacer una investigación administrativa rápida, porque este era un tema naturalmente muy fuera de lo usual, el que una concesión esté prácticamente 14 años sin operación. No es algo normal,
no es lo que la ley quiere, que establece unos plazos de caducidad estrictos, precisamente para evitar la especulación que ocurrió durante mucho tiempo con muchas concesiones que se solicitaban, pero en verdad se dejaban ahí en definitiva sin uso, y nosotros, me voy a ir un poco al final, tenemos algunas incertidumbres respecto al proceso arbitral. Nos llama profundamente la atención que se haya iniciado un proceso arbitral que haya durado tanto tiempo sin que existan antecedentes que demuestren que el perjudicado, porque evidentemente esa paralización perjudica al propietario, el perjudicado haya hecho acciones para alzar esa paralización. Y por lo tanto también le hemos enviado un oficio al juez árbitro, que enseguida se lo voy a relatar, pero partiré por orden cronológico. Inicialmente lo que hicimos fue, como le decía, hacer una investigación en la subsecretaría. ¿Y qué es lo que arrojó esta investigación en síntesis? Arrojó que efectivamente existían estas medidas precautorias, pero que hace 5 años atrás hubo una modificación de las medidas precautorias, en el sentido de agregarse a la prohibición de sembrar, poner peces en el mar e instalar estructuras para tal fin, se adicionó una frase que la puedo buscar y para leer textual, pero algo así como sin perjuicio del cumplimiento de los trámites administrativos para los fines que se estimen pertinentes, una cosa así. El propósito de esa complementación fue que la empresa propietaria de estas concesiones presentó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas un proyecto para modificar la concesión, para ampliarla y de esa manera poder aumentar todavía más la cantidad de peces que se podían sembrar. Nuestra interpretación administrativa es que cuando se estableció esa complementación de la medida precautoria, en el sentido de, sin perjuicio de la tramitación que se tenga que hacer para los fines que se estimen pertinentes, que habilitó para la ampliación del proyecto, que fue aprobada la ampliación, eso implicó que de ahí en adelante debieron realizarse otros trámites administrativos, ahora ya ante nosotros, ante el Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca, con el propósito de continuar adelante con la tramitación. Sabemos que probablemente no hasta llegar a sembrar, porque estaba la precautoria, pero antes de sembrar hay una serie de otros trámites que se deben realizar. Por lo demás, también nos llama poderosamente la atención que no exista ningún antecedente de las gestiones que se hicieron para el alzamiento de esa precautoria, y que el alzamiento de la precautoria se haya producido 1 semana o 2 semanas antes de que al menos a quien le habla fuera citado o invitado a la comisión, pero una vez que el caso ya públicamente había estallado. Entonces, por esa razón, nosotros lo oficiamos al juez árbitro, quien además nos notificó, o intentó notificar, justamente cuando yo estaba acá en la comisión, la vez que me tocó venir a exponer, un receptor judicial intentó notificar el alzamiento de las precautorias, que no se pudo realizar porque yo estaba acá. Pero además de eso, nosotros oficiamos al juez árbitro por varias razones. Primero, porque no existe, cuando el juez árbitro, que es de Osorno, quiere hacer cumplir una resolución judicial en Valparaíso, tiene que exhortar a un tribunal de Valparaíso para que sea un juez de Valparaíso el que autorice la notificación. En este caso no fue así, fue directamente de Osorno. Por lo tanto, creemos que ese procedimiento de notificación no es el adecuado. Pero además también queremos revisar el expediente para saber qué es lo que pasó, cómo un proceso arbitral puede durar 12 años. Si es que acaso los perjudicados hicieron gestiones para el alzamiento de las precautorias, que es algo naturalmente importante, porque ninguna persona perjudicada en una actividad económica por tantos millones de dólares, en el fondo se queda sin hacer nada frente a un perjuicio de ese tipo, salvo que en realidad las cosas se vean de una manera distinta a como son en el fondo. Y nosotros queremos revisar el expediente. Y por lo tanto hemos hecho una serie de observaciones. Yo voy a dejar toda esta documentación acá en la comisión. En primer lugar está el oficio que nosotros enviamos al Cernapesca, haciéndole presente todas nuestras objeciones jurídicas y pidiéndole al Cernapesca que certificara algunos hechos. Que certificara algunos hechos y de ser efectivo esos hechos que se tomen las medidas que correspondan. El Cernapesca certificó los hechos en cuestión, la ausencia de tramitación administrativa y otro tipo de materias que podemos entrar en ellas si a la comisión es de interés de la comisión. Y acto seguido ofició la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
acá está el oficio, lo voy a dejar también, haciendo presente estos incumplimientos y pidiendo que se aplique la ley en el sentido de que se declare la caducidad de estas 4 concesiones. Enseguida será la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas quien tiene en su ámbito de competencia el caducar o no estas concesiones. Yo he tomado contacto con el subsecretario, le he dicho que este tema es sumamente relevante y él me ha señalado que es prioritario para ellos resolver esta materia y que están abocados a la resolución. No me adelantó naturalmente cuál es su resolución y tampoco yo puedo pedírselo, pero al menos les puedo decir de que él está en antecedentes y tiene claridad respecto de la importancia de este caso. Para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, presidente. Sí, Gali. Y enseguida también les voy a dejar un oficio que enviamos como respuesta a la notificación que se nos efectuó ahora por cédula, porque no se pudo, o sea, dejando el documento, ya que no pudo ser personal, puesto que cuando intentaron hacerlo yo estaba justo acá en la comisión, pidiendo una serie de datos al juez árbitro para poder revisar ese expediente y ver verdaderamente el mérito del alzamiento, si está bien dado, qué acciones, como digo, se realizaron o no por parte de los perjudicados por esta medida precautoria, para ver si verdaderamente fueron tan perjudicados como en apariencia se ve. Eso es lo que le podría decir apretadamente. Si quiere podemos entrar en más profundidad o con ocasión de alguna respuesta, como usted disponga, presidente. Presidente, yo quiero también en primer lugar destacar la actuación tanto de Senapesca como del subsecretario, la preocupación por este tema, que además requería urgencia. Hay que recordar que habían hecho instalaciones que además en base a lo que se ha señalado fueron ilegales en su ejecución, para poder sembrar alevines que estaban para ellos casi en camino. En eso Senapesca también no había dado la autorización, entonces creo que la actuación permitió resguardar en esto tal cual como hemos planteado, algo donde el daño iba a ser irreversible en términos del patrimonio natural, de la reserva de la biosfera, una vez sembrados, ¿no es cierto?, los alevines. Creo que además ha quedado en evidencia en corto tiempo la cantidad de irregularidades que habían aquí, que saltaron a la luz en las primeras reuniones que sostuvimos y a uno le da gusto cuando ve que la institucionalidad funciona para esto. Yo de verdad quiero destacar esto, en un tema donde uno sabe que hay intereses de la empresa, que compró hace 8 meses concesiones, que invirtió y no me cabe duda que esto no les gusta, pero acá hay un bien superior que es el que estamos defendiendo. Destacar además ahí el trabajo con el alcalde, con Patricio Fernández, con la comunidad, agradecerle al subsecretario que acogió la solicitud que le hicimos de poder reunirse en Magallanes, en Punta Arenas, con el alcalde y con la comunidad. Creo que todo eso ha hecho generar un ambiente de diálogo y no es casual que la comunidad de Magallanes hoy día mayoritariamente esté en contra de la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, porque entiende que finalmente hay un patrimonio, algo que tiene un valor económico incluso también, mucho mayor. Creo que sería bueno, presidente, que esta comisión invitara al subsecretario de las Fuerzas Armadas para que nos dé cuenta, porque hoy día tiene los argumentos en base a lo que señala el organismo fiscalizador para la caducidad. Lo que falta es decretarlo y ese es un acto administrativo que tiene que ejercer el subsecretario. Así que eso es lo que yo solicitaría a esta comisión, presidente. Yo creo que no profundicemos mucho más porque creo que todos los temas que nosotros le planteamos, por lo menos aquellos que eran atendibles, fueron de manera muy eficientemente logrados. Yo de verdad creo que es muy importante como señal de autoridad avanzar en esa dirección, ¿te das cuenta? Porque son situaciones muy anómalas que requieren de modificaciones legales, pero necesitamos además compromiso de autoridades como lo han hecho ustedes. No siempre las autoridades tienen voluntad de revisar, de reparar, porque aquí hay una reparación, ¿no? Y eso yo de verdad es muy importante como acción. Ahora, lo importante para la comisión es que este tipo de situaciones queden establecidas en un marco legal para que no ocurran. Entonces ahí, como vamos a presentar un proyecto que es un chasis, con alguna idea, le vamos a pedir a la Subsecretaría y a Senapesca que nos ayuden ahí con su equipo a hacer una buena legislación que justamente establezca parámetros que sean objetivables, que sean adecuados, que preserve la zona indígena, que preserve la zona de reserva, de parque,
que establezca un conjunto de condicionantes mayor de exigencia, que sea a través de estudio de impacto ambiental. Yo creo que todo eso lo compartimos, que establezca cuál es el rol que van a tener estas precautorias versus este conflicto respecto a poder vincularla a manipular las caducidades. Bueno, hay varios aspectos que ahí son muy, muy importantes, así que no sé si no hay otro subsecretario. Gracias, presidente. Solo algo que se me olvidó decir y es importante, es que viajé a Magallanes, tal como señalaba la senadora Goich, y tuve la fortuna, por gestión de la senadora, de poder reunirme con el alcalde de la comuna Cabornos, que es donde está, y también con la representante de la comunidad Cahuéscar, que es la que recurrió a la Corte de Apelaciones. Así es que, bueno, y tuvimos otras conversaciones también con la comunidad respecto de este tema, con los pescadores en general. Así es que para nosotros fue muy importante también ese contacto allá y, bueno, de hecho quedé en regresar en un par de semanas más, cuando ojalá Dios quiera todo esto esté resuelto. Gracias, eso es todo. Presidente, yo creo que es muy importante aquí lo que se ha explicitado y nuevamente ratificar las felicitaciones, porque efectivamente es grato cuando uno ve que se puede avanzar en algo que suena tan arbitrario, digamos, no por arbitraje, sino arbitrario el comportamiento o irregular. Lo que a mí me preocupa, pero quiero ser bien sincera, que esto ahora depende, ustedes hicieron la solicitud de caducidad, depende de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Y lo quiero decir claramente porque yo me entrevisté con el subsecretario de las Fuerzas Armadas y resulta que tienen tantos expedientes pendientes de concesiones, de solicitudes, en fin, que yo no sé el grado de ejecutividad que lo va a tener. Entonces, a mí me parece muy bien, presidente, que lo citemos, pero yo oficiaría inmediatamente, porque encuentro que la tardanza puede ser muy contraproducente, porque hoy día, como decía la senadora Goich, hubo esta reunión con participación de la comunidad, pudo ser informada, fue la autoridad máxima en este caso, que tiene que ver competentemente, que es la Subsecretaría de Pesca, y resulta que, en esta área me refiero, y claro, puede producir una enorme frustración si esto se dilata en el tiempo. Y yo tengo mis dudas sobre la ejecutividad por la cantidad de trabajo que tiene acumulado de muchos años. Esto es un tema que viene desde hace muchos años. Ellos me mostraban que tienen expedientes de años, entonces, claro, es muy difícil resolver de repente con la prontitud que se requiere. Y que sepa también nuestra preocupación como Comisión de Medio Ambiente, porque no siempre ellos tienen claridad de proteger un patrimonio ambiental. Yo tengo el caso de Algarrobo, el islote conocido como Isla Pingüino o Los Pájaros, y bueno, se ha pedido la renovación de la concesión, la comunidad no quiere porque ha afectado obviamente la colonia de pingüinos y de todo eso, pero no hay respuesta, y de esto tenemos hace bastante tiempo esperando, por más que mandamos oficios, por más que hablamos con su secretario, por más que hablé con nuestro ex colega, actual ministro, la verdad es que no responden, por lo menos con la prontitud que uno desearía. Así que yo pediría que oficiáramos además de ser invitados. No, tengo una consulta distinta, ¿puede ser? Puede ser. Presidente, yo acá no soy integrante de la comisión, pero sí tenemos harta participación, entiendo y valoro mucho que se esté analizando el proyecto que busca proteger la turba, y además a propósito de los compromisos ambientales con mira a la COP25. No sé si eso va a seguir siendo visto en la próxima sesión para sugerir a algunos invitados. Bueno, podemos poner un acuerdo después con la bueno, ya, para hacerle llegar a algunos expertos que nos ayudaron en la elaboración del proyecto para que puedan participar. Se levanta la sesión con campana. No. Final de mayo, para que podamos empezar a ver el lunes 3, si queremos, ya 31 de mayo. A ver, lunes 3 alcanzamos, no, porque es viernes. Entonces el jueves. El jueves 30. Jueves 30. Isabel, ¿es el firme?
Sí, vamos presentando. El lunes 30, presidente. Ya, entonces, la campana que le gusta a Magdalena, lunes 30. A las 18 horas. 18 horas, ya. Sí, porque